Que a veces me pregunto, ¿cuánto poder tenemos en serio sobre la economía? A Yeah. veces parece que estamos a la deriva. Totalmente. Mira, hoy vamos a meternos en un artículo que me hizo pensar bastante. Talala. Se llama eh, Neoliberalismo se impugna, el Ajá. juego y la concentración de poder. Ajá. Lo escribió Alejandro Marco del Pont. Interesante. Básicamente dice que el mundo cambió muchísimo en los últimos 30 años, Claro. de para mejor, ¿no? Dice que el modelo económico, el del 50-50, De los 70s. ese que repartía las ganancias entre el capital y el trabajo, desapareció. Sí, sí. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Es la pregunta. Exacto. ¿Cómo funcionan las cosas ahora? Mm. Por ejemplo, habla de la financiarización. Sí. Y suena. Sí, claro. ¿Qué es eso para vos? Bueno, en simple es cuando la plata, en vez de ir a la economía real, se va a especular en los mercados financieros. Ajá. Es como una bicicleta que gira, gira, pero no produce nada. Exacto, exacto. Sí. Y hay un historiador, Giovanni Arrighi, que el artículo menciona, ¿Ah? dice que esto pasa mucho en las transiciones de poder global. Mira, tiene sentido. Pensá en Venecia en el siglo XVI, Sí. Holanda en el XVII, Gran Bretaña en el XIX, Ajá. y ahora Estados Unidos. Claro. En todos esos casos, cuando la economía real flaqueaba, Sí. ¿qué hacían las élites? Se volcaban a la especulación financiera Exacto. en vez de invertir en fábricas Claro. o tecnología o crear trabajo. Se ponían a jugar en la bolsa, Ujú. a inflar burbujas. Sí, sí. Y bueno, ya sabemos cómo termina eso. Mal, Bueno. inestabilidad, desigualdad. Claro. Y al final, el declive de la potencia. Es como si la plata se despegara de la realidad. Totalmente. Y mientras tanto, ¿quién maneja las reglas del juego? Mm, No te da la sensación de que están hechas para los que ya están arriba. mm, No. sí, sí. El artículo es un ejemplo muy claro. ¿Te acordás de la respuesta de Nancy Pelosi cuando le preguntaron si el Congreso debería prohibir que sus miembros operen la bolsa? Sí, me acuerdo. ¿Qué dijo? Dijo, eso es un mercado libre. Increíble, ¿no? Con la fortuna que amasó en el Congreso Mm, y sale con eso del libre mercado. Es un ejemplo perfecto, ¿no? Sí. De cómo las élites arman las reglas para su propio beneficio, Claro. sin importar las consecuencias. Y hablando de élites, Ah, ¿dónde entra el famoso neoliberalismo progresista? buena pregunta. ¿No te suena contradictorio? Un poco sí. ¿No? Sí. Es un concepto de Nancy Fraser, una filósofa política, Ajá. que describe un modelo que combina lo económico neoliberal con una agenda social progresista. Claro, como la diversidad, la inclusión, Sí. los derechos civiles. Por un lado, libre mercado, privatizaciones, ajuste, Ajá. y por el otro, discursos de igualdad, tolerancia. Es raro, ¿no? Raro, sí. Pero bueno, el artículo dice que más allá del discurso, Tanto el neoliberalismo progresista como el conservador terminan llevando al mismo lugar. sí, al final es lo mismo. ¿A dónde? Mayor concentración de la riqueza, más desigualdad. Son dos caras de la misma moneda entonces. Yo creo que sí. Sí, sí. Fíjate lo que pasó con la derogación de la ley Glass-Steagall. Durante el gobierno de Clinton, Clinton, sí. esa ley separaba la banca comercial de inversión, Correcto. ¿verdad? Sí. Al derogarla, los bancos pudieron combinar ambas actividades. Claro. ¿Y a quién benefició eso? A instituciones como Goldman Sachs, Ajá, JP Morgan, claro. los grandes. Pero la crisis del 2008 demostró las consecuencias. Sí, totalmente. Millones perdieron sus casas, sus trabajos, mientras los bancos recibían rescates millonarios. Exacto. No. Sí. Y hoy en día, 5 empresas tecnológicas controlan más del 23% del mercado bursátil de Estados Unidos. Impresionante. La desigualdad sigue en aumento. Sí, sí, Ah. es un problema. Entonces, el neoliberalismo progresista intenta maquillar sus políticas económicas con medidas simbólicas de inclusión. Sí, como un parche. Pero en el fondo, El problema sigue ahí. claro, Sí. es como ponerle un curita a una fractura expuesta. ¿Calcuas? No. Sí, sí. Y si miramos a nivel global, el panorama es peor. Peor. Sí, el artículo dice que 100 corporaciones controlan más del 70% del comercio mundial. Uf, eso es mucho. No, es una barbaridad. Sí, sí. ¿Y quiénes son los dueños? ¿Dónde está la plata? Buena pregunta. No. Sí. Gran parte está en manos de fondos de inversión como BlackRock y Vanguard.
Ah, sí. que manejan billones de dólares. Billones. Es difícil de imaginar ¿Qué significa eso en la práctica? que tienen una influencia enorme en la economía global. Claro. Pueden presionar gobiernos, manipular mercados, Sí. decidir el destino de millones de personas. Es como si nos gobernaran un puñado de corporaciones. En cierto modo, sí. Sí. Y Argentina, bueno, no está ajena a todo esto. No, claro que no. ¿De qué manera se ve esto en nuestro país? Bueno, Argentina es un caso de manual, digamos, A ver. de cómo estas fuerzas globales se traducen en realidades locales. Desde la dictadura, el país ha oscilado entre versiones de neoliberalismo conservador y progresista. ¿Y en qué se diferencian? En la superficie parecen distintos, ¿no? Claro. Pero en el fondo, los dos le dan prioridad a la acumulación financiera Mm. y a la fuga de capitales. Lo importante es que la plata siga fluyendo hacia arriba. Exacto. No. Sí. Entre el 76 y el 2001, Ujú. las élites lideraron un modelo basado en el endeudamiento externo y la fuga de capitales. Sí. Y bueno, ¿qué pasó? La crisis del 2001. Claro, ¿no? Un desastre. Una crisis que los dejó a todos tambaleando. Totalmente. Y con el regreso del neoliberalismo progresista después del gobierno de Cambiemos, Sí. las dinámicas no cambiaron mucho. No. Se repite el patrón. Sí, lamentablemente. Entre el 2016 y el 2023, los ingresos de los trabajadores se redujeron drásticamente. Uf, Mientras los grandes grupos económicos seguían llenándose los bolsillos. es injusto. ¿Hay ejemplos concretos de esto? Sí, el artículo menciona a Clarín, ¿Ah, sí? Techint, Pampa Energía. Hicieron. Usaron el sistema para fugar capitales a paraísos fiscales. Claro, la concentración de la riqueza y la fuga de capitales siguen a pesar de los cambios de gobierno. Es el problema de fondo. Es como si estuviéramos atrapados en un círculo vicioso. Totalmente. No. Y acá entra el concepto de los intelectuales orgánicos de Gramsci. ¿Te referís a la idea de que las clases dominantes crean sus propios intelectuales para mantener el control? Exacto. Interesante. No, en Argentina esto se traduce en la captura de las instituciones por parte de los intereses privados. Tiene sentido. Ejemplos. En el gobierno actual, empresas como Corporación América y Techint tienen figuras clave en áreas como energía, transporte, justicia. El poder económico se mete en la política. Tal cual. Corporación América, por ejemplo, metió a su gente en el Ministerio del Interior y Justicia. Increíble. ¿Y qué hacemos? ¿Hay alguna forma de romper este ciclo? Esa es la pregunta del millón. No. Sí, sí. El artículo dice que la alternancia entre versiones de neoliberalismo no alcanza. Para nada. ¿Qué se necesita entonces? Una transformación profunda de las relaciones de poder. Un cambio que vaya más allá de las políticas económicas. Exacto, sí, un cambio de fondo. Mientras no pase eso, tanto en Argentina como en el mundo, la mayoría de la gente seguirá atrapada en un sistema diseñado para beneficiar a unos pocos. Es una realidad difícil, Difícil, sí, preocupante. muy preocupante. Bueno, hasta acá la primera parte de nuestro deep dive sobre artículo de Alejandro Marcó del Pont. Muy interesante. Volvemos en un rato para seguir analizando este tema tan importante. Hola, ahí estaremos. Siguiendo con lo que charlábamos, me parece clave aterrizar estas ideas en Argentina. Sí, tenés razón. A veces nos perdemos en la teoría y se nos olvida que esto nos afecta todos los días. Totalmente. Si pensamos en Argentina, ¿qué consecuencias concretas tuvo este modelo de acumulación financiera y fuga de capitales? Buena pregunta. El artículo de Marco del Pont nos habla de un patrón. A ver. Desde la dictadura hasta la crisis del 2001. Ajá. Endeudamiento externo, fuga de capitales, apertura de la economía a lo loco, era la norma. Y las consecuencias fueron terribles, ¿no? Sin duda. La crisis del 2001 fue un golpe durísimo para todos. Totalmente, la pobreza se disparó. Uf, La gente perdió sus ahorros, una crisis social y política profunda. Sí, sí. Y lo peor es que el fantasma del neoliberalismo siempre vuelve. Es como una pesadilla que se repite. Sí, ¿no? Después del 2001 probamos otros modelos, pero parece que siempre volvemos al mismo lugar. Es que las estructuras de poder son difíciles de cambiar. Claro. Después de Cambiemos, por ejemplo, volvimos al neoliberalismo, pero con una cara más progresista. Sí, es cierto, durante el gobierno de Cambiemos se habló mucho de un récord de fuga de capitales. Sí. ¿De cuánto estamos hablando? Según el Banco Central, más de 86.000 millones de dólares. Una locura. ¿Y quiénes fueron los responsables? Los está siempre, Clarín, Techint, Pampa Energía, usaron el sistema para mandar la plata afuera. A paraísos fiscales, claro. Exactamente, aprovechando las ventajas que les daba el gobierno. Con un discurso u otro, los que ganan son los mismos. Siempre. No. Sí. Y con el nuevo gobierno las cosas cambiaron.
No mucho. A pesar del discurso progresista, Mm. los ingresos de los trabajadores siguieron bajando. Los grandes grupos económicos seguían acumulando. Ejemplos. IRSA, Clarín, Techint siguen usando al Estado para sus ganancias. Claro. Y la gente, bueno, más ajustes, recortes en salud, educación. La historia se repite. Sí, una y otra vez. Y esto hace pensar en lo de la captura de las instituciones. ¿Cómo funciona en la práctica? Bueno, Gramsci hablaba de los intelectuales orgánicos. Que son los que trabajan para las clases dominantes. Para mantener el control. Exacto. No. En Argentina, esto se ve en la presencia de gente de las grandes empresas en puestos del Estado. Claro, como si el poder económico se tradujera en poder político. Exactamente. Y ejemplos. Corporación América, Techint, tienen gente en ministerios clave. ¿Cómo cuáles? Interior y justicia, energía, transporte. O sea, la plata en la política. Así es. ¿Y cómo salimos de esto? ¿Cómo construimos un modelo que beneficia a la mayoría? Esa es la pregunta del millón. No. El artículo nos invita a pensar en un cambio profundo. Sí, no solo en la economía, en las relaciones de poder también. Es un desafío enorme. Totalmente. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. No, hay que generar conciencia. Promover la participación, construir alternativas al modelo neoliberal. ¿Y qué podemos hacer concretamente? Movilización social, organización popular, Claro. salir a la calle, debatir, organizarnos. Exigir a nuestros representantes que nos defiendan. No podemos esperar que las soluciones vengan de arriba. No, el cambio tiene que venir de abajo, De la gente. de la sociedad organizada. Acá hay una frase del artículo que me impactó mucho. Si no estás prevenido ante los medios, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Ese Malcolm X, ¿no? Sí, Muy potente. nos invita a pensar críticamente. A no dejarnos manipular por los discursos que quieren que la desigualdad parezca normal. Tenemos que construir nuestras propias historias, nuestras propias visiones. Que pongan en el centro la dignidad, la justicia social. Y la sostenibilidad. Y en ese camino, la información y la educación son claves Totalmente. Cuanto más sepamos cómo funciona el sistema, mejor. para cambiarlo. Exacto. No, es como dice el refrán, el conocimiento es poder. Y en este caso, nos puede liberar de las trampas del neoliberalismo. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Bueno, ya recorrimos un largo camino en este deep dive, Sí. analizando el artículo de Alejandro Marco del Pont, Muy interesante. pensando en las dinámicas de poder que nos afectan. A nivel global y local. Exacto. Un recorrido fascinante pero desafiante Sí. que nos invita a seguir profundizando En estos temas tan importantes. para nuestro presente y nuestro futuro. Bueno, por hoy vamos a hacer una pausa. Nos queda mucho por analizar y debatir Los esperamos en la próxima entrega para seguir con esto. para seguir desentrañando las complejidades del poder y la economía. Ahí estaremos. Lo que me preocupa es que la gente se quede con una sensación de que no se puede hacer nada. Sí, a veces uno se siente abrumado por la magnitud de todo esto. Totalmente, ¿no? Es como luchar contra un gigante. Claro, pero el artículo nos dice que no hay que bajar los brazos, que la historia no está escrita, que el cambio social es posible. Sí, la lucha continúa, como dicen. Exacto. Pero, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo hacemos para cambiar un sistema tan grande? Lo primero es tomar conciencia, Claro. entender cómo funcionan estas fuerzas, los intereses de las élites, cómo capturan las instituciones. La acumulación, la fuga de capitales. Todo eso. La información es clave, entonces, Sí, cuanto más sepamos, mejor. para poder cambiarlo. Exacto. No. Y a partir de ahí, construir alternativas Claro. que beneficien a la mayoría, Al bien común. no solo a unos pocos. Exactamente. Y acá volvemos a lo del neoliberalismo conservador y progresista. Sí. ¿Cómo salimos de esa trampa? El autor dice que los dos modelos llevan al mismo resultado. ¿A cuál? Concentración de la riqueza, más desigualdad. Cambiar de uno a otro no sirve entonces. No, solo perpetúa el sistema. Necesitamos algo más profundo. Un cambio que cuestione las bases del modelo. ¿Y cómo sería ese cambio? Democratizar la economía, redistribuir la riqueza, limitar el poder de las corporaciones. Suena radical. Lo es, pero si queremos un futuro más justo, no podemos seguir igual. Y para eso, la participación ciudadana es fundamental. Sin duda. Sí, movilizarnos, organizarnos, Debatir. exigir a nuestros representantes que actúen. Que nos representen de verdad. No podemos esperar que las soluciones caigan del cielo. No, hay que construirlas desde abajo. Con la gente, con la sociedad organizada. Y me acuerdo de otra frase del artículo. Bueno, Si no estás prevenido ante los medios, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. fuerte, Como Malcolm X. Sí,
Muy cierta. Nos llama a pensar críticamente No dejarnos engañar. por los discursos que nos quieren hacer creer que la desigualdad es normal, Tenemos que construir nuestras propias visiones. que pongan en el centro la dignidad, la justicia, La sostenibilidad. luchar por un futuro donde todos puedan vivir dignamente Donde el poder esté mejor distribuido. y la economía sirva para el bien común. Exactamente. Bueno, creo que con esto llegamos al final de nuestro deep dive Sí, un recorrido intenso pero muy interesante, sobre el artículo de Alejandro Marcó del Pont. que nos deja con mucho para pensar. Espero que les haya servido para entender mejor el mundo en que vivimos. Y para animarse a participar en la construcción de un futuro más justo. No se olviden del título del artículo. Neoliberalismo se impugna, el juego y la concentración de poder. Un texto que nos invita a la reflexión, A imaginar alternativas. a no conformarnos con lo que hay. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. Hasta la próxima. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima. voz. Nunca.